y su nombre. Bien, en relación a la segunda parte del tema 3, que es la evaluación de las atracciones y actividades turísticas, vamos a ver que hay diferentes tipos de atractivos naturales, culturales y especiales, habíamos dicho, ¿no? Entonces, dígame. Entonces, dentro de los atractivos turísticos especiales, estos no están relacionados con las características culturales ni naturales, ¿no?, sino que son artificiales. En este caso, muchas veces lo que se ha visto que dentro de los atractivos culturales, o también, y principalmente sí, dentro de los atractivos culturales más que en los naturales, se crean atractivos especiales cuya característica fundamental está determinada en que son creados exclusivamente para la demanda turística. A ver si nosotros vemos los atractivos culturales no han sido creados para el turismo. Por ejemplo, vestigios de civilizaciones antiguas, ruinas, templos, monumentos, danza, bailes folclóricos, etcétera. Es decir, no han sido creados exclusivamente para el turismo, sino que eran formas de vida que tenían en ese momento los pueblos, las ciudades, las poblaciones, las culturas. Por ejemplo, los aztecas en México. Es decir, han sido culturas precolombinas y eran organizaciones de personas que necesitaban, según su cosmovisión, es decir, cómo se veían a sí mismos, cómo veían a las personas que los rodeaban y cómo veían lo sobrenatural. En este caso es lo metafísico, ¿no? Lo sobrenatural, sus dioses, etcétera, construyen sus templos. Y esos templos, lógicamente, era para venerar a sus dioses. Pero con el transcurso de los años, de los cientos de años, ¿no?, estas culturas van desapareciendo, pero han dejado esos vestigios de lo que fue. Si vemos en el caso de México, serán pues los aztecas, los cholchecas, los toltecas, los mexicanos, los mayas, los nahuis, etcétera, que han sido diferentes culturas, ¿no? Pero esas culturas han ido desapareciendo por muchas situaciones. Pueden ser en algunos casos por guerras que han podido tener entre ellos internas, por la erosión del terreno, por la falta de lluvia, por la sequía que ha podido haber, ya no tenían con qué alimentarse, han dejado sus monumentos, han dejado sus templos, todo, y las poblaciones se han ido moviendo a lugares y a sectores, a territorios mucho más fértiles, por ejemplo. Pero han dejado ese legado de esas construcciones, y ese es el momento en que el turismo se apropia de aquellos para mostrar a los foráneos, a los extranjeros. Lo mismo ocurrirá pues con las construcciones
de la época de la colonia, en este lado de la América, o en la época de la Edad Media en Europa. Es decir, eran construcciones para el diario vivir de su población. Pero con el transcurso de los cientos de años, ya han sido admiradas, han sido puestas en valor, etcétera, ya forman parte de un atractivo cultural. Y en el caso de los atractivos turísticos naturales, hemos dicho, son aquellos en los cuales existe la menor participación del hombre en su transformación. Cuanto menos los han disturbado, es decir, los han transformado, cuanto más naturales son esos atractivos, más vírgenes son esos atractivos, lógicamente que van a formar, ¿no? Van a formar un importante elemento para el turismo de naturaleza. Pero no han sido creados para el turismo. En cambio, estos atractivos especiales son creados exclusivamente para atraer turistas. Y un ejemplo de ello es Disneyland. Es decir, Disney se ha creado exclusivamente para atraer turistas. Es decir, todo, desde las tiras cómicas, desde las revistas, que en ese entonces se llamaban revistas, y hoy se llaman cómics, que son dibujos del Pato Donald, la Pata Daisy, el Pato Donald y sus sobrinos. Después tenemos el perro Pluto, Tribilín, etcétera, que eran dibujos que se hacían, en este caso Disney, que es el que pintaba, el que dibujaba, hacía imprimir revistas y hacía historias con esos dibujos, ¿no? Inclusive les ponía una cosita así, y aquí escribía el texto. Y eso significaba que eso era lo que estaba diciendo el Pato Donald. Entonces eran las tiras cómicas. A partir de esas tiras cómicas que el autor se imaginaba a los personajes en dibujos, se ha creado Disneylandia. Pero Disneylandia, con sus parques temáticos, ha ido evolucionando de acuerdo a las características que ha ido teniendo, en este caso, las películas, el rodaje de las películas, las tiras cómicas, los cómics y también las películas. Entonces, dentro de Disney se han ido creando parques temáticos de acuerdo al avance que ha tenido la ciencia ficción. Star Wars y todo eso, entonces ellos han ido comprando ese derecho, ¿no?, para poder crear parques temáticos. Pero el fin es creados para el turismo, es para atraer turistas. La gente cuando va a Florida, en Miami, a Florida, lo primero que hace es los parques temáticos, ir a Disney, a Universal, etc. Van con esa idea de ir allá, de conocer aquello. Entonces, esos son, en este caso, los atractivos turísticos especiales. ¿Preguntas? Ninguna, Lice. Perfecto. En este caso, los atractivos especiales pueden ser parques temáticos, como el caso de Disneylandia, que giran en torno a una temática específica, como el caso, poníamos el ejemplo de Disneylandia, ¿no? Las tiras. Hay otros parques temáticos, por ejemplo, que pueden girar en torno a actividades lúdicas de movimiento, como por ejemplo la rueda rusa, los carritos chocadores, la vuelta al mundo, las tiras sin fin, etc.
Son parques temáticos que en muchos casos hemos visto de que en ciudades que son y que tienen una oferta turística principalmente cultural, es decir, dejan y crean también parques temáticos porque las personas que van, cuando van con niños, etcétera, por ahí se cansan de ver tanta obra de arte, museos, eh, muestras, construcciones de las épocas de la Edad Media, etcétera. Entonces tienen la opción de poder ir a un parque temático. Inclusive esos parques temáticos tienen inclusive sus propios dijes, ¿no? En este caso sus figuritas que son sus iconos, ¿no? Puede ser un ratón, puede ser un pato, puede ser una gaviota, puede ser una paloma, un tigre, etcétera, que es el souvenir en este caso de ese parque temático. Y también hay inclusive parques temáticos como el de Londres, ¿no? Que dentro del parque temático inclusive tiene hoteles para la parte de hospedaje, la parte de restaurantes, etc. Y son parques de juegos, ¿no? De juegos lúdicos, toda la parte lúdica de juegos, desde creación. Entonces, estos atractivos especiales están determinados en primera instancia por parques temáticos. Luego también tenemos las compras, que son importantes atracciones, especialmente cuando están libres de impuestos. A estos llamamos zonas francas. Sin ir lejos, nosotros muy cerca de Bolivia tenemos una zona franca, como es el caso de Iquique, en Chile, ¿no? Que en la primera zona está Arica, después viene Iquique, después viene Antofagasta, etc. En Iquique, por ejemplo, es una zona franca y se llama el Sofri. Seguramente algunos de ustedes deben conocer, ¿no? El Sofri. Entonces, es un mall gigante y que el techo es una lona gigante porque está en el desierto de Atacama, ¿no? Y en el desierto de Atacama nunca llueve, nunca ha llovido, es el desierto más seco del planeta. Entonces, no necesitan tener cubiertas de calamina, de tej, no, una lona gigante con una ventilación muy buena. Y ahí tiene 3 plantas con escaleras mecánicas y ahí tienen tiendas. Y uno encuentra todo chino ahí, todo es chino. Y ahí venden al menudeo. Y si uno quiere comprar al por mayor, en la planta baja hay almacenes grandes, como tinglados grandes, donde uno dice, yo quiero comprar de este producto 100 piezas. Te dan una tarjeta en los moles, las tiendas, y tú vas abajo a los tinglados, haces tu cita, te permiten ver y ves los grandes galpones con la mercadería y dices, yo quiero comprar 100. Y te venden ahí sin impuestos, ¿no? Librado de impuestos en el territorio chileno, pero sí tendrás que pagar tus impuestos cuando tengas que y pides el manifiesto y todo eso para la importación, para pagar el impuesto boliviano. Entonces, una forma de atractivos turísticos especiales son las zonas francas. Por ejemplo, hay otra zona franca en Panamá, ¿no? En Puerto Colón, que también hay grandes moles donde todo está, es decir, hay compras al menudeo y compras al por mayor. Inclusive hasta las empresas navieras están ahí mismo, tienen sus oficinas las empresas navieras, y dices, yo quiero comprar de tal mercadería, estoy comprando 2 contenedores, ahí mismo haces los manifiestos, hacen todo con las empresas, con las agencias aduaneras, porque también hay agencias aduaneras, ¿no? Haces la compra y después la mercadería te la van a dejar en el puerto de Arica, ¿no? En Chile. Entonces, esa también es una forma de atractivos turísticos, las zonas francas. Otro tipo de atractivos especiales tenemos el arte y las artesanías, que son manifestaciones artísticas
en este caso danzas, músicas, teatro, etcétera, que de alguna manera estos sí están ligados a los atractivos turísticos culturales. Están ligados a los atractivos culturales. Están ligados a los atractivos culturales. Otro gran grupo dentro de estos atractivos especiales son los casinos y los espectáculos. Sin ir lejos, nosotros vemos en el estado de Nevada, ¿no?, a Las Vegas. Y Las Vegas ha sido construido exclusivamente para el turismo, sea para el turismo nacional o sea para los turistas extranjeros. Entonces son grandes, inmensos hoteles que tienen asimismo los casinos, y la oferta turística son de juegos al azar, ¿no? Y mueven millones de dólares al día. Inclusive hasta tienen dichos, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Entonces, son inmensas infraestructuras con casinos, hoteles, espectáculos. Es una de las ciudades que nunca descansa, Las Vegas. Las 24 horas están los casinos funcionando, las máquinas, las ruletas, las mesas, el baccarat, etcétera. Todos los juegos de azar, las 24 horas del día funcionan. Y también los espectáculos, ¿no? Inclusive hemos visto de que como a ese tipo de atractivo turístico especial se le ha añadido una partecita de un atractivo turístico natural cuando existe la posibilidad de poder visitar el Gran Cañón, el Cañón del Colorado, donde hay miradores para poder ver esas características de ese río, ¿no?, el río Colorado, que ha sido, es decir, por la erosión del viento, cada vez se ha ido creando más el cañadón. Entonces, a esa parte de atractivo turístico especial de juegos se les ha dado un añadido de un atractivo turístico natural. Pero lo fundamental, la gente no va para ir a ver el cañón, les digo, Colorado, el cañón va a los juegos, va a los espectáculos. Entonces, es un atractivo turístico especial. Hay también festividades y acontecimientos especiales, ¿no?, como atractivos especiales, como su nombre dice, que en este caso pueden ser las actividades deportivas, ¿no? Es decir, en el turismo deportivo hay dos opciones o dos tipos de turistas. El primero, que sería el turista que va como observador, y el turista que va como deportista. Igual, están generando dinero, ¿no?, para el país anfitrión. Ahí tenemos, por ejemplo, las Olimpiadas, los campeonatos mundiales de fútbol, de tenis, etcétera, de todos los deportes, ¿no? Entonces, estos sí tienen un fin que es deportivo, pero a la vez atraen todo un sistema para atraer turistas. Me acuerdo que yo estuve en el Mundial de Italia, justo estaba en Italia, y realmente es toda una maquinaria y una industria que se mueve en torno a una actividad deportiva como es un campeonato mundial de fútbol. Es algo impresionante. La venta de los souvenirs, la venta de las poleras, las ventas de las gorras, la venta de la artesanía. Y quien va justamente a este tipo de actividades deportivas aprovecha también de hacer visitas turísticas a los atractivos tradicionales, que pueden ser culturales, pueden ser naturales, ¿no? Pero es toda una industria que se mueve con la actividad deportiva. Pero también los inversionistas, en este caso el Estado, que es el que invierte para ser anfitrión, corre el riesgo de muchas veces endeudarse tanto
que ni siquiera el ingreso por concepto de turismo justifique esa inversión. Y ahí tenemos, por ejemplo, cuando para los Juegos Olímpicos Grecia ha sido sede y haya sido la hecatombe y la caída económica de Grecia, justamente por el gran endeudamiento que se ha hecho para ser anfitrión de los Juegos Olímpicos. Porque hay que crear todo ese tipo de infraestructura deportiva, los estadios, las canchas de deportes, de atletismo, piscinas, etc. Y no justifica a veces, con la llegada de los turistas, no justifica con ese gasto turístico esa inversión que hace el Estado en ese tipo de infraestructura. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, aquí en Bolivia, cuando hemos sido sede de los Juegos, ¿qué se llamaban? Hace 4 años, del sudamericano, panamericano, no sé cómo llamar. Aquí se ha construido la Villa Olímpica en el Valle Alto y solamente ha servido semejante cantidad de inversión, ¿no?, en construir esas torres como alojamientos para los deportistas y nunca más se ha vuelto a utilizar para nada. Se está deteriorando porque y tiene un costo adicional que es el costo de mantenimiento. Las instalaciones necesitan ser mantenidas, si no se caen. Entonces es mucha inversión para 3 días o 5 o 10 días de justas deportivas y después chao. Entonces no se recupera esa inversión, ¿no? Dentro de estos atractivos especiales también nosotros contamos con hoteles. Muchas veces un hotel como tal puede ser un atractivo turístico especial. Y es así que, por ejemplo, aquí tenemos los hoteles en Dubái, en Medio Oriente, que es algo maravilloso y que se mueve, el turismo se mueve por visitar el hotel y todas las instalaciones que tienen el hotel. Inclusive esos hoteles, ¿no?, dicen que han superado la categoría de estrellas, porque las estrellas son 5 las máximas, y estos hoteles deberían tener 7 estrellas. Porque es todo un espectáculo, porque son hoteles resort y que tiene todo. Ahí uno se aloja, tienes recreación, esparcimiento, alimentación, tiene todo. No necesita salir. Entonces, también pueden ser considerados como atractivos especiales este tipo de hoteles. De acuerdo a Bullón, a Roberto Bullón, que es un autor argentino de la corriente escolástica americana, la identificación y evaluación de atractivos se realiza en base a encuestas y análisis, es decir, lo que hemos dicho siempre, ¿no?, al diagnóstico. Pero también esta parte del diagnóstico debe estar acompañado por mapas. Una técnica es el mapeo. Y aquí tenemos un mapa, por ejemplo, ¿no? Se requieren de mapas donde el mapa va a sintetizar la información que en extenso tenemos escrita acá. Aquí vamos a escribir las características, pero vamos a sintetizar la información en un mapa temático. Según Bullón, hay que establecer categorías lógicas en base a tipos de atractivos de la zona. Es decir, y habíamos visto también esta parte, cómo nosotros logramos recabar esa información es mediante las fichas de inventario. Hay que clasificar y describir de manera sistémica todos los atractivos existentes y potenciales. Es decir, hay que hacer un trabajo de campo. A este trabajo de campo hemos visto, lo hemos denominado in situ, ¿verdad? In situ, que significa en el sitio. Es un trabajo in situ. Hay que hacer una descripción y en las fichas de inventario, que es la técnica, comprende los datos cualitativos y cuantitativos del atractivo, que pueden ser naturales o pueden ser culturales o pueden ser especiales, la longitud, trazados, los metros, los kilómetros, si es de turismo balneario, el tipo de arena, tipos de suelo, características de los suelos, riegos,
tipo de riegos, uso de las aguas, contaminación de esos ríos, porque forman parte de los atractivos. También otra técnica que utilizamos es la cartografía turística, ¿no? Y la cartografía, los mapas forman parte de la cartografía. Los atractivos turísticos deben figurar en mapas temáticos. Ya vamos a ver los mapas. La evaluación se hace en base a los mercados emisores. Es decir, si nosotros tenemos todo un grupo aquí de ya, si nosotros tenemos aquí un atractivo, aquí otro atractivo, aquí otro atractivo, aquí otro atractivo. Entonces, ¿cómo vamos a ponerlos en valor? Los vamos a priorizar. Si les faltan caminos, le vamos a poner caminos. Si le falta un hotel, le vamos a poner hotel, etc. ¿Cuál va a ser el primero, el segundo y el tercero que vamos a ejecutar? Ya esos proyectos para desarrollar. Entonces, tenemos que en este caso mirar a los mercados emisores y tendremos que realizar encuestas a los turistas. Y les preguntaremos, si tenemos aquí 4 atractivos, ¿qué tipo de atractivos a usted le gustaría conocer? Y se enlistan los 4 tipos de atractivos. Escoja uno o varios atractivos. Este puede ser un atractivo cultural, este puede ser un atractivo natural, este puede ser otro natural, este puede ser un mixto natural-cultural, etc. Entonces, según ese perfil y ese grado de preferencia que tengan los turistas, para nosotros es una señal, ¿no?, que nos permite definir y decir, la mayor parte de los turistas que han sido encuestados quieren este tipo de atractivo, que es un atractivo mixto entre natural y cultural. Entonces, el plan establecerá y dirá, lo primero que hay que hacer es elaborar el proyecto de puesta en valor de este atractivo. En segunda instancia o en segunda fase será estos otros 2. Y este lo descontamos porque realmente a los turistas no les interesa. ¿Para qué voy a poner en valor un atractivo donde se tiene que poner mucho dinero si no van a llegar los turistas? Porque no les interesa. Entonces, siempre tenemos que ver los mercados emisores. Es fundamental los mercados emisores. De acuerdo al tipo de turista, priorizar los atractivos a ser puestos en valor. Es decir, hay que utilizar una evaluación de matriz numérica y el sano juicio del evaluador. Por eso las encuestas tienen que estar muy bien elaboradas, el formulario de encuestas muy bien estructurado y realmente tener datos cuantitativos y cualitativos, ¿no?, con una matriz de consistencia muy bien organizada. Hay programas informáticos, inclusive, que a nosotros nos permiten cuantificar los datos, las variables, inclusive podemos cruzar variables, se puede cruzar la variable edad, sexo, etc. Y el PCS, entonces, este programa nos permite a nosotros poder tener información muy, muy fidedigna y muy cierta para poder tomar decisiones que son después fundamentales. En relación a estas características que nos dicen el mercado y que este mercado está constituido por turistas, vamos nosotros a definir cuáles son los atractivos principales y los atractivos secundarios. Es decir, de acuerdo a la percepción de los turistas. Y no solamente porque los técnicos turistólogos dicen, este atractivo es el principal, porque es más bonito, a mí me gusta más, tiene más. No, tenemos que ver nosotros qué es lo que dicen los turistas, qué dice en este caso el mercado turístico y qué es lo que dice esa demanda turística.
La clasificación de los atractivos principales y secundarios, establecer la importancia de los atractivos dependerá, lógicamente, del entorno del atractivo y el parecer de los turistas, para que nosotros podamos clasificarlos. Diremos, este es el principal, este va a ser un principal, el atractivo 1, el principal. Los turistas pueden ingresar por aquí y ya como un atractivo secundario podemos ofertar este. Y este también podemos ofertar como un atractivo secundario y regresamos por este otro camino para llegar al punto. Entonces, esto está siempre, hemos determinado, mirando al mercado y en este caso a la demanda de los turistas, a la demanda de los turistas. Luego hay que establecer las conclusiones y evaluación, establecer si son suficientes los atractivos para lograr mercados atractivos o requieren atractivos adicionales para cumplir con los objetivos del desarrollo turístico. El diagnóstico, hemos dicho, tiene que tener sus conclusiones. Esas conclusiones están direccionadas a qué atractivos hay que desarrollar primeramente, cómo está constituido el mercado turístico, cuál es el perfil del consumidor, etc. ¿Preguntas? No le hice. No le hice. Está todo claro, ¿no? Sí, Sí. sí, le Perfecto. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego.